Dios. Puede sentarse. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 12. Y si no, yo pues aquí traje la mía para leerle a usted lo que vamos a compartir. Capítulo 12, qué lindo, porque usted sabe que 12 es un número muy importante dentro de la palabra de Dios. 12 significa número de gobierno. Y ahora sabemos que gracias a Dios el que nos gobierna es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Quién iba a dar cuenta que un día nosotros íbamos a estar en un lugar así como este y esperando qué? Esperando la palabra del Señor. Es que tenemos que manifestar que el poder de Dios es indiscutible. Cambia, transforma, hace nuevas a las personas, hermano. Alabado sea su nombre. Entonces, vamos a ver, tiene un título muy sugestivo, el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, porque habla del poder de Dios y las flaquezas o debilidades del apóstol Pablo. A estas alturas, Pablo, hermano, que había ya caminado buen trecho y había visto las maravillas que el Señor hacía, ahora él ya no quiere hablar de su valor, ya no quiere hablar de su mensaje, que se convirtieron tantos, que la gente lloraba, sino quiere hablar de sus debilidades. Es bueno hablar delante de Dios de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Y entonces viene Pablo y dice, el gloriarse, dice Pablo, es necesario, dijo él. Gloriarse es necesario, aunque de gloriarse no se saca nada. Por eso él aprendió, y nosotros también, que si nos vamos a gloriar en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor ha tomado del mundo lo vil y menospreciado. Y ahora aquí estamos alabando, glorificando, exaltando el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo entendió y aprendió que toda la gloria y honra es para el Señor. Porque mire, la mayoría de los que estamos aquí éramos enemigos del Evangelio. Por diferentes razones, por diferentes criterios. Hasta que Cristo llegó a nuestra vida, pasó por alto nuestros rechazos, pasó por alto nuestras blasfemias, pasó por alto nuestras ofensas y nos alcanzó en este Evangelio. ¡Aleluya! Por eso ahora no queda más que ponernos a cuentas con el Señor. Así es. Usted vive con su pareja solo así, pues honre al Señor haciendo no pudo honrar a sus padres, pues honremos al Señor. Y segundo, honra a su esposa u honra a su esposo. Si no, ¿qué evangelio estamos llevando? Porque este evangelio es para honra y gloria del Señor. Por eso la palabra dice que Él alcanzó lo vil y menospreciado del mundo. Que el mundo lance los epítetos, que lance las advertencias, que lance las acusaciones contra nosotros, hermano. ¿Qué nos importa? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Porque este evangelio no es, hermano, para exaltar al hombre, sino es para exaltar a Dios. En todo lo que nosotros podamos exaltar al Señor.
Por eso es que dice, honroso es el matrimonio. ¿A quién honra el matrimonio? A Dios. Por eso, si usted está sin casarse, cásese. Porque si no, usted está, ¿cómo? En adulterio. Cuando yo llegué a Cristo, porque la mayoría de los hombres nos gusta vivir en adulterio, solo así. Ese es vivir en adulterio. Y yo viví en adulterio hasta que leí en la palabra del Señor que Dios nos puede libertar de eso. Qué honroso es el matrimonio. ¿A quién honra el matrimonio? Al Señor. Media vez usted no esté casado, no honra a Dios. Al contrario, estamos en fornicación, dice, y así vivía yo. ¿Por qué predico con prestancia? Porque yo así vivía. Hasta que uno empieza a entender la palabra del Señor, porque el matrimonio es honra a Dios, honra a la mujer, y es el hecho sin mancillas. Pero no obliga al Señor, no obliga. Hasta que nosotros empezamos a entender, después de algunos años de estar en el Evangelio, porque llegué, igual que llega mucha gente, hermano, viviendo la peculiaridad de una vida disoluta, porque así quiere vivir uno en el mundo, hasta que entiende que hemos sido escogidos para honra y gloria del Señor. Aleluya. Y entonces empezamos a ver en la palabra. Y hermano, ¿sabe cómo es esto? Como cuando agarramos un vehículo y lo vamos en contra de la vía. Podemos tener accidentes, y por eso el Señor nos da la oportunidad. Al Evangelio no llegamos por estar arreglados. Este sí me gusta, dijo el Señor, porque como es. No. Llegamos todos desarreglados y el Señor ha empezado a arreglar nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, qué lindo es el Evangelio, porque Pablo habla del poder de Dios y de las flaquezas de Pablo. Las flaquezas era, hermano, algo que él no podía cumplir. Y entonces tiene que hablar de lo que no podía cumplir. Porque Dios nos ayuda. Para Dios no hay nada imposible. Por eso él habla en el primer versículo, dice, el gloriarse es necesario, dijo él, ¿verdad? Porque él pensaba de esta manera: me voy a gloriar, porque así la gente va a saber y va a conocer quién soy yo. Pero realmente al que tenemos que conocer es a Cristo. Aleluya. Es a Cristo. Gloria a Dios. Entre más sencillos seamos nosotros, más grande va a ser el Evangelio que llevamos. Y entonces no estamos nosotros en el Evangelio por la capacidad, no. La capacidad es de Dios. Él es el que cambia, que cumple, que transforma y nos promete a nosotros. Está la promesa, de modo pues que si hemos venido a Cristo, te promete algo: nueva criatura vas a ser. Las cosas viejas pasaron, he aquí Dios las va a hacer nuevas todas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo hablaba y decía: el gloriarse a veces es necesario, aunque no es provechoso. ¿Por qué decía que no es provechoso? Porque de gloriarnos no nos ganamos nada. Al contrario, si nos gloriamos de nosotros demasiado, los ojos de la gente van a estar sobre nosotros. Nos van a estar observando.
Nos van a estar examinando. Por eso, si alguno ha de gloriarse, dijo el apóstol Pablo, de nada nos sirve. Mejor, dijo él, me voy a gloriar en Cristo Jesús. Aleluya. Me voy a gloriar en Cristo. Sí, porque mire, hermano, nosotros nos miramos, el pastor entacuchado y todo eso, y cuando tenemos problemas, el saco no me va a ayudar de nada. El único que te puede ayudar se llama Cristo. Él es infalible, Él no falla. Démosle palmas a Cristo de la gloria. Pero le tenemos que aprender. Para eso está la palabra de Dios y para eso nos han dejado la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Aleluya. Si el Evangelio, hermano, es para arreglarnos la vida a nosotros, no para arreglarle la vida a Dios. Es para arreglarle la vida a ti y a mí. Amén. Y eso es algo maravilloso, hermano, que alguien se interese en nosotros. Porque antes no había interés en ninguno de nosotros, y por eso la palabra enfatiza que lo vil y menospreciado del mundo ha escogido el Señor para avergonzar al que dice que tiene sabiduría. Sí, Señor. Y entonces el apóstol Pablo está llegando a una conclusión, que tenemos que hablar de nuestras flaquezas. No somos superhombres. Tenemos debilidades. Por eso decía Pablo, no se gana nada con gloriarse. Aunque a veces tenemos que decir, hermano, tenemos que gloriarnos, dijo Pablo. A veces hay una necesidad, porque Pablo no era un hombre tan atractivo. Era un chaparro, gordo, pelón, mi compañero. Sí, pero ahora nosotros, hermanos, aquí se convierte en una pasarela porque queremos lucir, no, luzcamos lo del Espíritu, alabemos y glorifiquemos el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabado Dios. Entonces Pablo, decíamos, no era un hombre con atractivo. Por eso conozco iglesias que no quiero yo nombrarlas, solo mencionar, que antes de salir al púlpito, la gente de la alabanza y el pastor tienen que ser maquillados. ¿Qué le parece? Porque quieren lucir su presentación. Y Dios ya nos dejó algo para que luzcamos: la vida de Cristo. Aleluya. Luzca la vida de Cristo. Gloria a Dios. O luzcamos la vida de Cristo. Sí, Señor. Por eso Pablo, que había sido un hombre con elocuencia, un hombre que la gente muchas veces oyó que el mensaje, que el apóstol Pablo por aquí, que el apóstol Pablo por allá, y que esto y que lo otro, querían conocerlo. Por ejemplo, si presentamos a Shakira aquí, ¿será que se llenará usted? El hombrerío ahí usted. No, pero no, usted no, si usted es cristiano. El guaca. Entonces, gloriarse es necesario, dijo el apóstol Pablo, pero no es provechoso. Eso no. ¿En qué nos vamos a gloriar nosotros, hermano? Si los pastores somos humanos, nos morimos, se muere uno y ponen a otro. No.
Y entonces nosotros estamos por un tiempo y momentáneamente para hablar del Señor Jesucristo, hablar de su evangelio, de gloriarnos, hermano, en Él. Porque aquí estamos lo vil y menospreciado del mundo, lo que no era, lo que hacíamos promesas y no las podíamos cumplir hasta que Cristo llegó a nuestra vida, hermano, y hoy nos gloriamos nosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Sí. Entonces, de gloriarse no se saca uno nada de nada. Dijo el Pablo, no es provechoso el estarse gloriando, hermano. Mejor, como dijo Pablo, mejor voy a hablar de mis debilidades. Así es. Por ejemplo, una de las debilidades que tenemos es que a veces no queremos venir al culto. A veces te trae la mujer y a veces te trae el hombre a la fuerza. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? Estamos sirviendo y por una mirada, hermano, que nos hacen, no, yo ya no quiero servir. No, si no servimos para nada, Dios nos está haciendo el favor de tomarnos en cuenta. Empezando por mí y siguiendo con usted. Para aquí no pierdo, por lo menos empato, hermano. Entonces, por eso el apóstol Pablo tiene que hablar. Qué lindo es hablar. Hay alguno aquí que a veces ya no quiere venir al culto y su mujer le dice, ¿y qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el cochina predicador? Ayer, sí. ¿Y qué te pasó? Porque somos tan débiles que una mirada, que un chisme, que un saludo nos puede sacar. Así es. Pongamos nuestros ojos en el Señor. Ahí va a estar nuestra fortaleza. Y aunque el diablo, hermano, quiera sacarnos, no va a poder. Sí. A veces, hermano, ahí tristes nosotros porque no nos toman en cuenta. ¿Sabe por qué está usted en el Evangelio? Porque a Dios le plujo. Porque a Dios quiso. Porque a Dios le dio la gana y dijo, a Él traiga. A Él la traiga. Por eso estamos aquí. Aleluya. Porque a Dios le plujo. Por eso el apóstol Pablo está hablando y dijo, gloriarse es necesario. A veces nos gloriamos nosotros, hermano, que cómo trabajamos, que somos trabajadores, que... y una miradita a veces nos saca. Mejor gloriémonos en Cristo. Pablo aprendió a conocer al Señor Jesucristo. Y aprendió y dijo, porque mientras soy débil, soy fuerte. Porque el poder de Dios se manifiesta en mi debilidad. En mi debilidad. Y entonces por eso él habló de que gloriarse, repito, dijo, es necesario, aunque no se gane nada. Entre más se gloría usted de algo, más van a estar los ojos puestos en usted. Y a veces venimos con el pelo parado y se fijan, no es provechoso. Y no que dice que es espiritual, pues, hermano, y es el noticiero de la iglesia. Sí. Parecemos banano, pela al pastor, pela a los ancianos, pela a las ovejas. Ay Dios, hermano, no, hombre. Por eso, si nos hemos de gloriar, gloriémonos en Cristo. En Cristo, porque la obra es de Él.
no hubiéramos llegado hasta aquí si Cristo Jesús no estuviera en nosotros. Aleluya. Bendito el nombre de Dios, pastor. Este Cristo glorioso. Aquí solo gente mala vemos, pendencieras, chismosos, hermano, de veras. Bueno, no todos, por supuesto. Cada uno agarre su parte de la apedreada que le estoy dando. Sí, porque no es que va de aquí para allá, no, todos nos metemos en el combo. Ahí estamos todos. Sí, la palabra dice que ninguno de nosotros estamos por bueno. Ay, que pase. Ay, bueno mientras no lo conoce. Los discípulos del Señor no pelaban al Señor, pues usted. Había uno que se creía tan espiritual. Así hacían los dedos del pie. Cuando el Señor, Pedro, te tengo que lavar los pies, tenés mazamorras. Nunca, hijo, nunca, Señor. Y entonces, si no te dejas lavar los pies, no tienes parte conmigo. Ay, Señor, entonces no solamente los pies, nada, tampoco lávame todo. ¡A su nombre! ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Ninguno estamos por buenos. Por eso las mujeres en sus debilidades no se ministren con los hombres, pero ni con el pastor. Ministrese con las mujeres. Empiece a ver usted y pregunte, hermano, ¿será que yo puedo platicar con la hermana fulana de tal? ¿Sí o no? ¿Hablar de qué? De nuestras debilidades. Hablar de nuestras debilidades. Hay gente a estas alturas que no hace, por eso no hacen caso del evangelio usted. Son espectadores, son invitados o son aprovechadores de la situación. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo y dice, gloriarse es necesario, pero gloriarse en Cristo, no gloriarnos nosotros de nuestras hazañas. Porque nosotros en el Evangelio estamos por perdedores. Somos un grupo de gente fracasada. Fracasamos en nuestra vida hasta que Cristo llegó. La victoria es de Cristo. Por eso es un arreglo de nuestra vida. Dice, bueno, nada se gana con gloriarse. Entonces dice Pablo, voy a pasar a las visiones, voy a pasar a las revelaciones que Dios le dio a través de Cristo, porque esto fue algo precioso, hermano, en el apóstol Pablo, que le dio a conocer sus visiones y revelaciones. Entonces dice él, conozco a un hombre en Cristo. Está hablando de un hombre en Cristo que hace 14 años. Entonces él dijo, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, solo Dios lo sabe. Son aquellas visiones, son aquellos momentos que estoy seguro que muchos de los que están aquí
los hemos vivido. A veces creemos que estamos dormidos, no sabemos si estamos dormidos o estamos despiertos de las cosas espirituales que muchas veces vienen a nuestra vida. Y Pablo estaba en ese sentir que no sabía si estaba en el cuerpo, si no sabía que si estaba fuera del cuerpo, porque hay momentos en que podemos salirnos del cuerpo. Nos podemos salir del cuerpo y ahí queda el cuerpo. En cierta oportunidad, un hombre que sufrió un accidente. Estoy contando un testimonio que él dio. Y este hombre se cayó el avión y lo llevaron grave al hospital. Y allá en el hospital, pues los médicos hicieron lo que pudieron, pero él se fue. Quedó sin vida ese cuerpo. Y él se fue y escuchó que los médicos decían: muchacha, este ya se murió, muchacha, este ya se fue. Y él, viendo su cuerpo abajo, viendo su cuerpo que estaba en el quirófano y escuchando la conversación de los médicos, y él oía que los médicos hablaban y decían, y él estaba fuera de ese cuerpo. Y entonces este hombre, cuando estaba fuera del cuerpo, clamó al Señor, y ahí sí, como dice el versículo, y Dios lo oyó. Y nuevamente lo introdujo en el cuerpo. Y él testificaba con lágrimas en sus ojos, hermano, que los médicos ya lo habían desechado, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque para Dios no es nada imposible. Entonces, hermano, un evangelio que el Señor te lleva, y Pablo habla de donde hay sobrenaturalidades. Y esas sobrenaturalidades no son para los ángeles, esas sobrenaturalidades son para nosotros que hemos creído en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y entonces Pablo está hablando acá, hermano, y dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años no sabe definir si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, pero Dios lo sabe. Fue de visita al tercer cielo. Aleluya. Visitó el tercer cielo. Y entonces dice: conozco a tal hombre. Era él. Pero dice: si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, porque Dios lo sabe. Porque hay eventos en este evangelio. Mire, hermano, si este evangelio no fuera sobrenatural, no fuera el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay sobrenaturalidades. Lo natural es esto, aquí estamos. Lo sobrenatural le pertenece al Señor. Entonces viene Pablo y está contando y dice que fue de visita al tercer cielo. ¿Qué le parece? Vale. Entonces dice que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque no entendía. El único que lo sabe, dijo, es Dios. Es Dios. Y que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables, secretas, inexplicables, que al hombre no se le permite expresar. Por eso en el evangelio nosotros tenemos la necesidad, valga la redundancia, de tener un encuentro con Cristo Jesús. Sí, Señor. Un encuentro con Cristo. Si nosotros no tenemos un encuentro con Cristo, lo que tenemos es una religión. Pero cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo,
Es el que cambia, es el que transforma nuestras vidas. Y nosotros, hermano, de pronto la gente no entiende y dice que estamos locos, que somos fanáticos. El asunto es que hemos tenido un encuentro con el Señor. Aleluya. Y entonces no es difícil el evangelio. Todo lo que para mí era ganancia, dijo Pablo, ahora que he conocido a Cristo, basura. Basura. Todo lo que para mí era ganancia era basura. Todo en lo que me servía a mí para gloriarme, lo tengo por basura. Así es. Y si alguien, dijo el apóstol Pablo, se podría gloriar, ese soy yo. Circuncidado, como decía la ley, al 8º día. Me metí a estudiar la Torá y me convertí en un fariseo, pero no común, sino un fariseo de fariseos. Y todo lo que para mí era ganancia, lo tengo como pérdida de aquí en adelante por el honroso, hermano, por la gloria de haber conocido a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Por quien lo he perdido todo. Sí, Señor. Para ganar a Cristo tienes que perderlo todo. Así es. Amistades. Por eso la iglesia adopta cosas que son del mundo, que te queremos celebrar también nosotros todo eso, hermano. Pero Dios nos habla a través de la palabra. Usted y yo no necesitamos para estar alegres más que a Jesucristo, más que su palabra, más que su alabanza. Todo eso necesitamos nosotros para glorificar el nombre del Señor. Por eso la samaritana era una mujer come maridos, pero tuvo un encuentro con Cristo. Y entonces echó fuera todos esos maridos que había tenido para quedarse únicamente con Cristo. Porque Cristo llenó su vida. Es que si el Señor Jesucristo no llena su vida, chupe, a echarse sus tragos. Sí. Pero cuando Cristo llena nuestra vida, el alcohol, las drogas, el sexo, nada de eso pudo llenar nuestra vida. El único que ha llenado nuestra vida se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza y toda, hermano, toda gloria. Entonces Pablo tuvo ese encuentro con el Señor. No sabía describir si fuera del cuerpo o en el cuerpo. La verdad, dijo él, que fui arrebatado al paraíso y escuchó palabras secretas, inefables, inexplicables, que al hombre no se le permiten expresar. Mire, de tal hombre, de ese hombre, sí me voy a gloriar, dijo él, ¿verdad? Era él, pero del hombre espiritual. Pero en cuanto a mí mismo, no me voy a gloriar sino en mis debilidades. ¿Qué le parece? Un evangelio totalmente diferente, en donde Pablo dice, me voy a gloriar en mis debilidades. Porque cuando yo me glorío en mis debilidades, me estoy gloriando en que no puedo, me estoy gloriando en que voy a abandonar, el poder de Dios se manifiesta en mi vida, dijo, que es lo que nosotros enfáticamente necesitamos. Mire, me voy a gloriar en mis debilidades. Es fácil contar las hazañas, pero es muy difícil contar uno sus debilidades.
Pero nosotros en el Evangelio no estamos por fuertes, sino estamos por débiles. Porque para nosotros era imposible, es posible para el Señor. Entonces nos vamos a gloriar y siempre vamos a exaltar el nombre de Dios. Él es el que merece gloria, Él es el que merece honra. Y debemos de meditar. Debemos de meditar. Porque el diablo anda como un inflador. Y entonces, hermanos, los que servimos al Señor y nos pone peor que esa pelota, mire, inflados. Pero nosotros debemos de recordar, ¿por qué estamos nosotros en el Evangelio? Por débiles, como veníamos, hasta que hemos manifestado nuestras debilidades y el poder de Dios se está haciendo y se sigue haciendo manifiesto en nuestras vidas. Y entonces Pablo está tratando de describir esto. Por eso dice, pero en cuanto a mí mismo me gloriaré, versículo 5, en mis debilidades. Porque ni siquiera gloriarme, dijo, sería sensato, o no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me detengo, me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Qué siervo tan maravilloso, hermano, porque él no le gustaba gloriarse, sino más bien gloriarse en sus debilidades, y testificaba del impacto de Dios en su vida, porque no quería que pusieran los ojos en él, sino que los ojos siempre estuvieran puestos en nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y a quien sea toda la honra. Vaya, entonces por eso está aquí hablando, miren. Porque si quisiera gloriarme no sería productivo ni sería insensato. Pues diría la verdad. Pablo tenía de qué gloriarse. Cuando leemos nosotros la vida de este hombre, vemos cómo el Señor lo respaldaba. Pero él no quiere hablar de lo de él, sino quiere hablar del favor y del poder del Señor. Aleluya. Y entonces dice él, me abstengo, mire, de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Era un hombre sin atractivo. Ya no tenía pelo, era algo peloncito. Era un poco gordito. No tenía ningún atractivo. ¿Qué tal que cuando oía, vino Pablo, vamos a ir a oír al apóstol Pablo? Y entonces, y cuando preguntaba, ¿y dónde está? Ese es. Sí, ese es, porque su figura no tenía ningún atractivo, pero cuando hablaba para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por eso mejor no me voy a gloriar, para que nadie piense con un juicio más grande de mí. No me voy a gloriar, sino que yo me voy a gloriar en mis debilidades. Aunque no sería insensato, dice, porque había pasado grandes experiencias, estaría diciendo la verdad, mas me detengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Cuando estamos aquí arriba ministrando la palabra del Señor, somos una cosa, porque el poder, la influencia de Dios, el Espíritu Santo viene sobre nosotros.
Pero cuando ya descendemos, somos personas comunes. Y eso era lo que decía Pablo. Pero dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás. A este hombre con ese nivel, yo creo que el diablo a nosotros ya ni caso nos hace. Somos muy inferiores. Quiere ir al máster, quiere ir a los que están en eminencia. Un mensajero de Satanás, ni el diablo. Dice, lo mandaron que me abofetee para que no me enaltezca. Es que qué Dios tan grande, lo pone a uno al nivel. Mire, por eso los hombres que no lloran en el culto, lloran en la casa por la mujer, por lo que les hace. Ya le digo, solo porque no se pintan los ojos, si no le miraría yo aquí todo. Sí, hermano, aquí el varón de la casa. Ya no cabe ahí. Entonces, para impedir que me enaltezca. Qué lindo, porque el Señor nos da la extraordinaria grandeza de las revelaciones, porque las revelaciones de Dios pueden enaltecernos, pueden agrandarnos a nosotros, y las revelaciones es por su misericordia. Yo he conocido gente, sin menosprecio lo digo, indígena, que no sabe leer, pero me he sentido envidioso cuando los oigo predicar, hermano. Me confieso aquí, me meto en el confesionario, usted es el que me confiesa. He sentido envidia de la unción que cae sobre ellos, porque este evangelio y esta unción no es del que quiere, no es del que corre, sino viene de Dios, quien tiene misericordia. Y entonces, oiga lo que dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, este hombre a este nivel, ¿sabe qué se necesitaba para ser apóstol? Ver a Cristo resucitado. Y él lo vio cuando iba camino a Damasco. Porque cuando lo botó del animal en que iba, era caballo, camello, cabra, no sé, no lo especifica, pero ¿quién eres, Señor? Ciego. ¿Quién eres, Señor? Cayó a tierra. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese encuentro, hermano, de Pablo, ciego, lo mandó a una casa donde vivía un hombre de Dios llamado Ananías, y lo llevaron de la mano. Ahí Pablo aprendió a no depender de él, porque el evangelio, tú no tienes que depender ni de ti, ni de él, ni de él, ni de mí. Todos nosotros debemos de depender del Dios de Dios. Y lo llevaron un siervo que casi solo hay en Hechos 9, 8 creo que se menciona, Ananías, un hombre que no tenía. Mire, ¿qué busca usted en el evangelio? Yo busco un cambio en mi vida, que Dios me transforme, que Dios me siga cambiando, que continúe su trabajo en hacerme
una criatura nueva. ¿Qué busca usted en el Evangelio? ¿Qué buscamos en el Evangelio? No busquemos admiración, sino busquemos la presencia de Dios, que es la que cambia nuestros corazones, nuestra manera de pensar, nuestros conceptos. Por eso uno en el Evangelio a veces se siente como excluido. Pero tú y yo estamos en el Evangelio no porque estemos excluidos, sino porque Dios nos ha escogido. Y aquí estamos para la gloria y para la honra del Señor. Pero está haciendo un trabajo en nuestras vidas, está haciendo un cambio en nosotros, hermano. Y gracias a Dios que lo sigue haciendo. Entonces, por eso dice Pablo en el versículo 6, porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Pero hoy nosotros los pastores queremos contar hazañas. No, también lloramos cuando tenemos problemas. Cuando hay problemas en el hogar, cuando hay situaciones que no podemos nosotros, no somos los superhombres. Aquí el único super se llama Jesucristo, porque Él venció la muerte y Él venció al pecado. Él lo venció. Y gracias a Dios porque nos está enseñando. Entonces, para impedir que me enalteciera, es que ya Pablo hablando de esto usted, porque el Señor, ahí dice, me dio una espina y lo pinchó, se desinfló Pablo. No dejemos que nos inflen. El que te quiere inflar es el Señor. Y por eso, ay, si yo me voy de aquí, ¿qué va a hacer este? Va a venir uno mejor. Sí. No, hermano. Enaltecer al hombre viene del diablo. Para impedir que me enalteciera. El apóstol Pablo. Pero él entiende. Me dio una espina en mi costado. Aquí donde me mira ya me descuartizaron los doctores usted. Me quitaron el hueso aquí donde ya casi soy Robocop. Tengo una prótesis aquí, tengo otra prótesis. Ay, Dios mío, digo yo. Y no crea que fue muy grato todo esto que me sucedió, sino que después de que me operaron yo lloraba y maldecía. Bueno, a ninguno de ustedes, a los doctores. Pero llorando. Saber si estaba por el efecto de la anestesia. La anestesia es algo como la, usted sabe de eso, como la droga, así, que lo pone a uno, ¿verdad? Y de veras, hermano, yo lloraba de rabia. Dios me perdone, ¿cómo vine a caer en manos de estos malditos? Dije. Y todavía les tengo que pagar. Porque que me hagan todo eso en mi cuerpo. Pero mire, yo creo que valió un poco la pena. Mire, ahora ya puedo caminar y todo. ¿Qué le caemos al Señor? Entonces, si yo quisiera gloriarme, dijo Pablo, no sería necio, no sería insensato, pues estaría diciendo la verdad. Mas me detengo, me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que mira en mí u oye en mí.
Sí, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Se abstenía de hablar de esas grandezas maravillosas del Señor para que nadie piense. Por eso nosotros, hermanos, como predicadores de la palabra del Señor, tenemos que hablar la verdad. Es luchado. Pasamos por procesos. Ahora tengo yo 2 prótesis, una en cada pierna, ya que no son mías, algo que me pusieron ahí. Me ha ido descuartizando el enemigo, pero Dios me ha ido reformando, hermano. Y entonces ahí estamos. Y ahora voy a poder hacer muchas cosas que ya no podía hacer cuando estaba imposibilitado. Por eso Pablo dice, he tenido revelaciones, pero para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. No es la suegra. No. Un mensajero de Satanás. Sí. Y qué abusivo este mensajero usted. Para que me abofetee. Cochinada. Mire, para que me abofetee. Un mensajero de Satanás usted. Para que no se enaltezca. Por eso yo le decía, el diablo anda con un inflador y el Señor anda con una espina pinchándonos para que no nos pongamos como que somos globos, ¿verdad? Bueno, ya algunas por la pura comida, pero así estamos. Y entonces, ¿qué dolor sentiría este hombre? ¿Qué situación estaría viviendo? Que dice, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me contestó y me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. En este caso, en tu debilidad. Mire, en tu debilidad. Por tanto, gustosamente me voy a gloriar en mis debilidades, para que ese poder de Dios more en mí.